Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar entonces la clase. Eh, bien, lo último que conversamos la clase pasada era acerca de lo que son las reglas de inferencia y de demostración. Bien, dentro de las reglas de inferencia que conversamos la clase pasada, hablamos acerca del modus ponendo ponens, de la doble negación. Vamos a ver, ¿qué más? Hablamos de lo que es una demostración. Y demostración en dos pasos. Correcto, eso fue lo que conversamos en la clase anterior, ¿no? Sí, efectivamente. Correcto. Bien. Bueno, vamos a estudiar las otras reglas de inferencia que nos van a permitir a nosotros construir lo que se llama una deducción formal o una derivación. Entonces, otra de las reglas de inferencia que podemos utilizar para hacer una deducción formal es lo que es la regla del modus toyendo tollens. El modus toyendo tollens es una regla de inferencia que lo que significa, de acuerdo a su nombre, es una forma de negar negando. Es decir, ya nosotros vimos que el modus ponendo ponens era una forma de afirmar afirmando, pues la regla del modus toyendo tollens es una manera de negar negando. Es decir, yo a partir de negaciones puedo obtener una regla. Por ejemplo, hoy es viernes. Si hoy es viernes, entonces Evelina Dígame, tiene que profe. cocinar. ¿No? José no tiene que cocinar, perdón, Evelina no tiene que cocinar. Entonces, ¿qué podemos concluir de allí? Bueno, por lo tanto, Hoy no es viernes. hoy no es viernes. ¿Ya? Es decir, que si yo llamo a P la proposición que hoy es viernes y a Q la proposición que Evelina tiene que cocinar, entonces, ¿qué tengo? Bueno, tengo P implica Q. Si hoy es viernes, entonces Evelina tiene que cocinar, que es
primera premisa. Y la segunda premisa dice, Evelina no tiene que cocinar. Es decir, estoy negando el consecuente. Por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo la negación del antecedente. Es decir, por lo tanto, hoy no es viernes. ¿Ya? Entonces, eso es el modus tollendo tollens. Es decir, yo niego para terminar negando. ¿Para terminar negando qué? Terminando negando el antecedente. Es decir, que simbólicamente el modus tollendo tollens lo que dice es que yo tengo que tener una premisa que es un condicional. Como segunda premisa tengo que tener la negación del consecuente y mi conclusión es la negación del antecedente. Es decir, que esta es la regla del modus tollendo tollens. ¿Ya? Es decir, que cualquier construcción que yo me haga con una estructura como esa, el consecuente ya yo lo voy a saber. Es decir, la conclusión ya yo la voy a poder determinar. Entonces, uno puede construir muchísimos ejemplos de esa forma, en cualquier contexto. Por ejemplo, vamos a ver, eh, no se me ocurre uno, vamos a ver qué se me ocurre. Si es de noche, entonces toca bailar. ¿Ya? Como no toca bailar, ¿cuál será nuestra conclusión? Por lo tanto, no es de noche. No es de noche. Es decir, que cualquier estructura que siga estas reglas, tenemos la regla de inferencia del tollendo tollens y por lo tanto yo voy a poder deducir el consecuente a partir de eso que está allí. Es decir, de mis premisas iniciales. Entonces, lo que importa es la estructura de lo que significa el modus tollendo tollens. Es decir, que yo voy a poder combinar eso que está allí y voy a poder obtener la negación del consecuente, ¿ya? Utilizando la regla del modus tollendo tollens. Bien. Otra de las reglas de inferencia es lo que se llama la adjunción y simplificación. Es decir, la adjunción, como lo expresa su nombre, significa de agregar premisas o enunciados. Por ejemplo, Lucero es pequeña. Lucero tiene el pelo blanco. La regla de adjunción me dice a mí que yo puedo agregar premisas. Entonces, yo aquí como adjunción tendría Lucero es pequeña y tiene el pelo blanco. Es decir, que escrito de forma simbólica, si yo tengo una premisa P y una premisa Q,
entonces yo puedo tener como conclusión P y Q, o también Q y P. Es decir, el orden en que lo coloque no implica, o sea, no afecta en nada. Es decir, que puede ser P y Q o Q y P. O sea, yo puedo decir Lucero tiene el pelo blanco y es pequeña, o Lucero es pequeña y tiene el pelo blanco. A cualquiera de las dos significa lo mismo. Y la simplificación es ir al contrario. Es decir, la simplificación lo que me tendría es que si yo tengo este enunciado, por ejemplo, Lucero es pequeña y tiene el pelo blanco, es decir, yo tengo P y Q, esa es mi premisa, y como conclusión, yo pudiera sacar cualquiera de las dos. Puedo sacar P o también puedo sacar Q. ¿Ya? Eso es lo que es la simplificación. Pero teniendo en cuenta siempre que tenga aquí, ¿qué cosa? ¿Qué debo tener allí? Una conjunción. Una conjunción. Una conjunción. ¿Ya? Siempre yo voy a poder adicionar con la conjunción y con la y simplificar con la conjunción. ¿Comprendido? Ok. Muy bien. Otro de las reglas de inferencia es la regla del modus toyendo ponens, o la regla que significa que es el modo de negar para afirmar, ¿ya? También conocida como disyunción de premisas. Es decir, en muchos textos se consigue como el modus toyendo ponens, pero también se llama la disyunción de premisa. Por ejemplo, bueno, de forma simbólica, ¿qué significa esta? Y después que hagamos la forma simbólica para que entiendan un poco. Se le puede llamar también silogismo disyuntivo, profe. Sí, es lo mismo. Es la misma regla del silogismo disyuntivo. Pero la más común que se le denota es como el modus toyendo ponens. Pero sí, hay textos que lo llaman silogismo disyuntivo. Para ella se necesitan dos premisas, P o Q, y la negación de una de las dos, o esta o esta. Y como conclusión, en ambos casos, lo que se obtiene es la otra proposición. En este caso sería P y en este caso sería Q. Esa sería la conclusión en ambos casos. Eso es, profe, como el orden lógico de la disyunción, que se diría P o Q. ¿Qué ocurre? Que no ocurrió Q, entonces la conclusión sería P. Y lo contrario sería P o Q. ¿Qué pasa? Que no ocurrió P, entonces la conclusión sería Q. Más básicamente, lo único que aquí no hay un entonces. O sea, aquí recuerden que las premisas no están ligadas por el entonces, ¿no? Por el condicional. ¿Ya? Entonces, básicamente como tú estás afirmando, en este caso, fíjate, tienes P y Q.
y no Q. Estás afirmando Q y negando Q a la vez. Entonces yo niego para afirmar. O sea, como niego para afirmar, obtengo la otra premisa. ¿Ya? Igualmente acá. P o Q y tengo no P. Niego para afirmar, por lo tanto, obtengo la afirmación esa que está allí. Si uno lo ve desde el punto de vista matemático, es como si tú tuvieses x más 5 más menos 5. ¿Ya? Entonces allí es como ver eso, o sea, como que yo sumo y resto la misma cantidad o sumo una cantidad y le resto su inverso para obtener la premisa que ando buscando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama el modus tollendo ponens, que no es que se utilice mucho, pero digamos que es importante conocerlo. Bien, entonces, con esto podemos decir que tenemos ya todas las reglas de inferencia necesarias y suficientes para poder empezar a construir lo que a nosotros nos interesa. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, sencillamente hacer deducciones proposicionales o deducciones formales. ¿Ya? Se le llama deducción proposicional porque se supone que tenemos una proposición y el método o la forma de hallarlas es con formalidad. ¿Cuál es la formalidad? Las reglas de inferencia. Y entonces nosotros vamos a construir ahora deducciones formales, es decir, vamos a ver cuál método, pero el método no es un algoritmo, el método va a depender del tipo de premisas que yo tenga, de la manera en que yo combine las premisas. Es decir, yo voy a construir una demostración, voy a construir una derivación. Y el razonamiento que se utiliza para construir esa derivación es el que se obtiene a partir de las premisas para tener una conclusión. ¿Entendido? Entonces, una deducción formal sencillamente es una serie de pasos donde cada uno de esos pasos es lo que nosotros conocemos como una premisa para obtener o a través de una regla determinada para obtener una conclusión, que es lo que a nosotros a la final de cuentas nos interesa, hacer deducciones formales. Entonces uno puede empezar a construirse muchísimas formas de hacer deducciones, de enunciados o de proposiciones. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar, por ser más fácil, los ejemplos que están en el material, pero nosotros eso lo podemos aplicar a cualquier ejemplo. Voy a hacer una derivación o una demostración de un enunciado. Uno de los enunciados dice aquí, si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. La ballena es un mamífero y vive en el océano.
Por lo tanto, no necesita branquias. Fíjense bien, es la forma en cómo lo escribí para que vayamos sacando las cosas, ¿no? Nosotros podemos empezar aquí a trasladar o a traducir esta premisa o este enunciado o esta proposición en un lenguaje formal, es decir, en lenguaje de fórmulas. Entonces yo digo, bueno, yo voy a llamar a esta proposición que la ballena es un mamífero, sin el sí. Eso lo voy a llamar la proposición P. O sea, aquí yo tengo P. Y que toma aire del oxígeno, a la proposición la puedo llamar Q. Entonces, de esta primera línea, ¿qué tengo? Tengo la primera, Si P, la primera entonces, premisa. Si P, entonces Q. P implica Q. Esa es mi primera premisa que tengo. Correcto. ¿Ya? Ok. La segunda oración dice, esta que está acá. Si toma oxígeno del aire, ya definimos que toma oxígeno del aire, ya definimos esa como Q. Entonces no necesita branquias. Entonces yo voy a llamar a esta proposición de aquí, necesita branquias, como R. Entonces mi segunda premisa, ¿quién será? Sí, Q entonces implica no R. R. Q implica R. Q implica no R. Implica A la negación de R. Q Ajá, negación de implica negación de R. Ajá. porque tengo necesita branquia, esa es mi proposición, entonces no R sería eso que está allá. La tercera dice, la ballena es un mamífero y vive en el océano. Ya la ballena es un mamífero, es una proposición que habíamos definido como P, y entonces ahora vive en el océano, lo voy a llamar S. S. Mi tercera proposición, mi tercera premisa, ¿quién será? P y S. Y S. P y S. P Ajá. y S. Conjunción S. Conjunción S. Entonces, ahora la conclusión de todo este enunciado dice, por lo tanto, no necesita branquia. Esa es la conclusión que yo tengo que obtener de la derivación de estas tres premisas. ¿Ya? Conclusión no R. Esas tres premisas. La conclusión, yo tengo que concluir, no R. Pero entonces vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión, es decir, cómo construimos esa derivación. Fíjense, ¿verdad? La primero que vamos a hacer es hacer una simplificación en esta que está acá, en la 3. Y me voy a quedar con P. Por simplificación, P. en 3. ¿Por qué me quedo con P? Porque ya yo me di cuenta que tengo P implica Q y tengo P. Entonces, mi quinta Silogismo. mi quinto razonamiento es que tengo P implica Q y tengo P de 1 y de 4, ¿qué tengo? A Q. El modus, poniendo ponens y en 1 tengo Q. ¿Verdad que sí? Sí. Tengo a Q ahí. Ok. Y la sexta de 2 y de 5, ¿qué puedo aplicar? ¿Por qué utilizo 5? ¿Por qué utilizo 2? ¿Por qué utilizo 2? Porque yo necesito no R. No R. Y la única parte donde aparece no R es en 2. Entonces, de 2 y de 5, el modus, poniendo pones otra vez, ¿qué me queda? No R, que era mi conclusión. Sí, yo acabo de demostrar que mi conclusión se deriva de las premisas. ¿Ya? Por lo tanto, esto es una demostración formal de esta conclusión a partir de esas premisas. Eso es lo que nosotros normalmente hacemos cuando estamos haciendo una demostración, salvo que no lo hacemos de esta forma que estamos viendo acá, con simbología, sino que lo hacemos dependiendo del contexto donde estemos. Pero
el trasfondo de esa demostración es exactamente esto que está acá. ¿Ya? O sea, cada vez que nosotros hacemos una demostración, estamos haciendo sencillamente a partir de las premisas y de las reglas de inferencia que conocemos, empezamos a detallar cada una de ellas para tratar de conseguir la conclusión que me pide mi proposición. ¿Se entiende eso? Correcto. Una pregunta, maestro. Perfectamente. Dime. En caso de que yo hubiese necesitado a S, la proposición S en la simplificación, yo hubiese podido poner P y S, simplificando. ¿Dónde me dices tú? O sea, en la simplificación, cuando tenemos P, Ajá. yo, en caso de que En el caso que hubieses necesitado S, colocas S. Ok, Cualquiera de las dos sirve. ok, gracias. Yo utilicé P porque me interesaba combinarla con la primera, ¿ya? Pero fácilmente, si hubiese necesitado S, utilizo S. Ahí es donde influye el razonamiento y a donde nosotros queremos llegar. ¿Entendido? No es que yo voy a hacerlo de forma mecánica, no. Yo tengo que ver de qué manera yo voy a llegar a qué es lo que yo quiero llegar, a qué es lo que yo quiero demostrar para ver cuál regla de inferencia voy a utilizar y en qué momento la puedo utilizar. Muy bien. Bueno, aquí hay otro ejemplo, no lo voy a volver a escribir, pero vamos a ir traduciendo de una vez el ejemplo. Dice, si la enmienda no fue aprobada, entonces la Constitución queda como estaba. ¿Sí? ¿Quién puede llamar yo la primera proposición P? Dice, si la enmienda no fue aprobada. Entonces mi proposición P será la enmienda. La enmienda no fue, La enmienda fue aprobada. fue aprobada. Fue aprobada. ¿Por qué no utilizo el no? Porque recuerden que el no es un Negador. conectivo lógico. Un conectivo. Conectivo lógico que transforma una proposición atómica en una molecular. Y a mí me interesan proposiciones atómicas. Molecular. Atómica. Sí, atómica. La molecular es ahorita cuando vamos a construir. Exactamente. Dice, entonces la Constitución quedó como estaba. Entonces, mi segunda premisa atómica sería la Constitución quedó como estaba. quedó como estaba. Vamos a pasar una rayita por aquí. Entonces, ¿cuál es la de la primera oración que yo leí? Si la enmienda no fue aprobada, entonces la Constitución quedó como estaba. ¿Cómo traduzco eso aquí? No P implica a Q. No P implica Q. Muy bien. Ok, sigamos entonces. Dice, si la Constitución quedó como estaba, ahí la tengo, la Constitución quedó como estaba, entonces no podemos añadir nuevos miembros al comité. Entonces, mi tercera proposición será, ¿cuál? Si dice, entonces no podemos añadir nuevos miembros al comité, ¿cuál sería la proposición? Podemos añadir nuevos añadir miembros al nuevos comité. miembros al comité. Entonces, leo ahora. Si la Constitución quedó como estaba, entonces no podemos añadir nuevos miembros al comité. ¿Cuál sería? Implica no R. Implica no R. No R. Muy bien. La siguiente dice, o podemos añadir nuevos miembros al comité o el informe se retrasará un mes. Entonces, aquí automáticamente tenemos otra proposición que llamamos S, que sería el informe
Yo no escuché bien. Se retrasará un mes. Ya repito. Gracias. Dice, o podemos añadir nuevos miembros al comité. Ahí tenemos, podemos añadir nuevos, ya la tenemos definida. Esa es R. O el informe se retrasará un mes, que es la otra esa que está acá. ¿Cuál sería entonces mi tercera premisa? R o S. R o S. R o S. O S. Ajá. Siguiente. Pero el informe no se retrasará un mes. Entonces, ¿cuál es mi cuarta premisa? Pero el informe no se retrasará un mes. Eso es, no es Negación de eso. negación de eso. Entonces, lo que yo debo demostrar es que, por lo tanto, la enmienda fue aprobada. Así que todas estas cuatro implicaciones, todas estas cuatro premisas implican P. A P. Entonces, yo tengo que demostrar Empezamos con P negativa, pero vamos a demostrar a P afirmativa. a P afirmativo. Exactamente. Bueno, fíjate. Lo primero que podemos hacer, Esa está fácil, esa la hace hasta mi chofer, como diría Albert Einstein. de 3 y 4, ¿qué podemos concluir? R. Disyunción, silogismo Ahí disyuntivo. obtenemos a R. Podemos concluir R. ¿Y por qué podemos concluir R? Porque eso es un modus Tolendos ponen. Negando R. entre 3 Modus poniendo y 4. Tolendo. oyente Tolendo pone. ponen. Sí, Exacto. Toyendo. Oyendo pones. Ajá. Y ahora tengo MTP. Q implica no R y R. Entonces Tengo- ahora tenemos no Q. Ahora No, modus poniendo polen. Estoy yendo, estoy. Tengo Q implica no R y tengo R. ¿Qué tengo ahora? Corriendo tole. No Q, profe. Por el toyendo toy. No Q. 2 y Es no- 5 por el toledo tole. No Q por el tolendos tolen. Exacto. Entre 2 y 5. ¿Sí? No, entre 2 y 5. Sí, entre 2 y 5. Sí, entre 2 y 5. Q implica negación de R y R. Modus toyendo tollens en 2 y 5. Ajá. ¿Y qué tengo? No Q. No Q. No Q. Ajá. Ah. Y ahora tengo no Q. Y tengo no P y Q. Ahora como resultado tendremos a Q. No, tendremos a P. Tendremos P. Tendremos a P. Va a resultar dos negación y dos negación da positivo. Tolendo tolen de 6 y 1. De 6 y 1. De 1 Por el Tendría toyendo polen, no ok. P. Tendría no P. ¿Y cuál sería mi octava premisa entonces? P Doble negación. por doble por doble negación. negación. Pero mira, se pasó Sí, ahí, da P. Profe, también podría haber usado con el 1 y el 2 un silogismo hipotético, ¿verdad? Que me diera a negación de P, negación de Exacto. otro no para él. Y luego entonces con la Todavía R. no hemos llegado allí, pero sí. Ok. También es otro camino. Ok. Sí, lo que pasa es que todavía no hemos visto esa regla de inferencia. Esa regla O sea, específica. estamos en una regla de inferencia básicas. A llevarla en orden. Sí. Eso quiere decir que la demostración no es única. Lo que sí es único es la conclusión. Ok, ¿Ya? se puede hacer de cualquier manera. Exacto, profe, que
por el camino que uno tome, pero que llegue a la conclusión y que sean leyes de inferencia ciertamente lógica y factible el resultado. Eso es correcto. Eso es correcto. Bien. Entonces, ¿entienden cómo se utilizan las reglas de inferencias ahora para obtener una derivación a partir de unas premisas? Es decir, no podemos utilizar la conclusión para demostrar lo que queremos probar. ¿Ya? En ningún momento yo utilicé P. Siempre utilicé todas las demás premisas menos P. Bien, continuemos entonces. Vamos a ver, aquí hay muchos mensajes en el chat que no había leído. Bueno, Félix, yo creo que eso lo contestamos ya. El silogismo disyuntivo, ese también se llama así. Dice Carlos que no se puede conectar hoy. Ok, está bien. No hay problema. Después ven el video. Ok, entonces, otras reglas de inferencia. ¿Cuáles otras reglas de inferencia tenemos? Vamos a seguir llenando nuestro arsenal de reglas. Es decir, hemos visto, hasta el momento, ¿cuántas hemos visto? El modus ponendo ponens, el modus toyendo toyens, el modus toyendo ponens, doble negación. Doble negación. 4. Tolendos ponen. Ya estoy listo. El modus ponendo ponens, el modus toyendo toyens, el modus toyendo ponens y doble negación. Esas son, y adición y la conjunción. Adición y simplificación. Adición y simplificación. Ajá. Hemos visto 5 reglas. ¿Ya? Entonces vamos a seguir agregando. Otra de las reglas es lo que se llama una ley. Disculpe, profesor. Profesor, disculpe. Salió un minuto que se me empezó el equipo. Estoy viendo un ejercicio aquí. Si usted me puede hacer la aclaración, que ya pasamos de ahí. Yo salí porque no estaba. O sea, tuve problemas. Dime. El ejercicio de P y Q, negación de P. Lo puede escribir ahí, por favor, en la pizarra. Dime. P y Q. Esa es la primera premisa. La segunda premisa, la negación de P. Y como conclusión, tiene Q. Y dice que es aplicando el modo Toledo pone en la 1 y la 2. Esa es la definición del modus toyendo ponens. Que eso fue lo que acabamos de explicar ahora. La pequeña confusión mía, profesor, el Toledo ponen no se aplica en la disyunción, en la conjunción, perdón, en la disyunción. Y eso es una I que tenemos. ¿Cómo tú dices? El Toledo pones se aplica en la disyunción o el conectivo O, y ahí lo que tenemos. Él dice que hay una conjunción. Silogismo disyuntivo es una cosa. Es el ejemplo 67 del libro. El silogismo disyuntivo es una cosa. ¿Ya? Si tú tienes tanto para la conjunción para la disyunción,
Si tú niegas y afirmas algo, ¿qué pasa? Perdón, repita la pregunta. Si tú niegas y afirmas algo, ¿qué estás diciendo? Hay una contradicción. No hay ninguna contradicción. Si Se- niego se- y es, afirmo, es una manera de no estar diciendo nada. exactamente, exactamente. Entonces tienes Q. Bien, entonces, como le decía, tengo lo que se llama la ley de adición. Fíjense que nosotros vimos lo que es la adjunción, que es distinto a lo que es la adición. ¿Ya? La adjunción se obtenía a partir de agregar premisas con el condicional de la que de la conjunción. Pero la ley de adición es cuando nosotros agregamos otra proposición, pero no con el conectivo de la conjunción, sino el de la disyunción. Es decir, tengo esto que está acá. Por ejemplo, ahí estoy aplicando adición. ¿Ya? Ojo, profe. Y aquí estoy aplicando adjunción. Dos cosas distintas. Aquí tengo un O y aquí tengo un I. ¿Ya? Por ejemplo, el perro es negro o es marrón. ¿Ya? Aquí estoy agregando, estoy adicionando posibilidades que no tienen por qué ocurrir las dos. En cambio, cuando yo hago adjunción, sí tienen por qué satisfacerse las dos. Tendría que decir, el perro es negro Y es marrón. y ladra. ¿Ya? Entonces, allí, cuando estoy agregando el i, es porque tiene que las dos cosas deben satisfacerse. El perro negro y ladra. Pero el perro negro o es marrón, entonces es una adición. ¿Ya? O sea, porque estoy agregando. Y sencillamente yo puedo agregar y la manera de hacerlo es con la adición. ¿Ya? Por ejemplo, María lava o cocina. Es distinto a decir María lava y cocina. Porque con el i estamos diciendo que las dos premisas tienen que satisfacerse, es decir, cumplirse. En cambio, con el o estamos diciendo que alguna de las dos tiene que satisfacerse o cumplirse. Es decir, no le exigimos que sean las dos a la vez. ¿Entendido? Sí, profe, entendido. Bien. Otra de las reglas de inferencia es la ley del silogismo hipotético. Vamos a ver, a preguntarle a Félix. Félix, ¿qué es la ley del silogismo hipotético? Explícanos.
el silogismo hipotético es como una regla de inferencia que tú, a partir de una disyunción, puede eliminar o quitar una de las proposiciones y te da como resultado la otra proposición, que no sería igual que la simplificación con la conjunción. No tanto así. Profe. Ese es el silogismo disyuntivo. Ese es el silogismo disyuntivo. El silogismo hipotético es otro. Aporte, profe. Ahí. Profesor. Pidan el turno por el chat, por favor. Bien, Guillermo. Ok. Disculpe, profe, que haya hablado así sin permiso. La ley del silogismo hipotético lo que hace referencia a lo siguiente. Si yo tengo una premisa que me implica, si yo tengo una premisa P que me implica una premisa Q, y tengo una premisa Q que me implica una premisa R, entonces la premisa P también me va a implicar la premisa R. Ejemplo, usted puede... Sí, pero eso no me explica lo que es el silogismo hipotético. Bueno, en pocas palabras es como la regla de la transitividad. Más o menos. Que si, por ejemplo, bueno, te digo que no le dieran un concepto como con ejemplo. Esto sería como que tú tienes una proposición y esa proposición te implica una segunda proposición, pero esa segunda proposición te implica una tercera proposición. En conclusión, tú vas a tener que la primera con la tercera. Que la primera implica la tercera proposición, de esa manera. Exacto. Como la regla de la cadena. Como si fuera como una un silogismo hipotético consiste en un silogismo, una cadena silogística donde el antecedente de la primera cadena implica el consecuente de la segunda. ¿Ya? Eso es lo que es un silogismo hipotético. Si usted tiene una cadena de implicaciones, tengo mi primera cadena y mi segunda cadena, entonces el antecedente de la primera implica el consecuente de la segunda. Eso es lo que es un silogismo hipotético, que mucha gente lo ve como una ley transitiva, como un principio de transitividad, ¿ya? Pero recuerda que todo lo que es los principios de transitividad se demuestra posterior a la lógica, así que nosotros no podemos verlo de esa manera, sino sencillamente como una cadena. Se tiene una cadena, ¿verdad? Y se llama cadena silogística. ¿Por qué se llama una cadena silogística? Vamos a ver si alguien se recuerda ya de la primera clase. ¿Por qué se le llama una cadena silogística? Porque implica varios silogismos. ¿Y qué es un silogismo? Una regla de inferencia que te permite obtener una conclusión a partir de diferentes premisas. Exacto. No, eso, a partir de dos premisas. Un silogismo es un tipo de razonamiento deductivo, profe. ¿Ah? Un silogismo es un tipo de razonamiento. Es un tipo de razonamiento, pero ¿qué es? Es un argumento deductivo
en que la conclusión se infiere de las premisas. Es decir, que yo tengo un silogismo, aquí tengo mi silogismo, P implica Q es un silogismo. La conclusión se obtiene a partir de las premisas. Q implica R es otro silogismo, porque la conclusión se obtiene a partir de las premisas. Entonces, cuando yo digo que tengo una cadena silogística, en realidad tengo algo como esto, donde el antecedente de la primera cadena implica el consecuente de la segunda cadena. O sea, allí es donde uno dice que tiene un silogismo hipotético. ¿Se entiende eso? ¿Es ahora un silogismo hipotético? Sí. Muy bien. Ojo con hablar de conjunciones y cosas ahí medio extrañas. Entonces, la ley de el silogismo hipotético lo que dice que si yo tengo una cadena silogística, P implica Q y Q implica R, entonces obtengo P implica R. Es decir, que yo tengo mi primera premisa, P implica Q. Mi segunda premisa, Q implica R. Mi conclusión, P implica R. ¿Entendido? Un ejemplo donde se puede utilizar un silogismo hipotético que no esté en el material. Vamos a ver, piensen. Dime, Luz, que no había leído tu mensaje del chat. No, maestro, yo iba por la misma línea que los compañeros, era con relación a la ley de transitividad. En relación al Gracias. Entonces alguien que me dé un ejemplo de un silogismo hipotético, que no esté en el material, por favor. Piensa. Yo, profe. Yo tengo uno también, profe. Vamos a poner aquí 2 espacios para poner aquí 2 3 espacios para poner otro ejemplo. Dime tú primero, Evelina. Si a Juana se le acabó el jabón, no podrá lavar. A Juana se le acabó el jabón. No podrá lavar. Si no puede decir, Juana no tiene jabón. Ajá. No podrá lavar. O no puede lavar. Entonces no puede lavar. Entonces no puede lavar. Esa es la primera cadena silogística. Ajá. Como Juana no puede lavar. No puede poner todo. Juana no puede lavar. Juana no puede lavar. Juana no puede lavar. Entonces su ropa permanece sucia. Quedará sucia. Quedará sucia. Entonces, según la conclusión, ¿cuál debería ser la conclusión? La conclusión, si Juana no tiene jabón, su ropa quedará sucia. Entonces, su ropa quedará sucia. Se quedará sucia. Bien. ¿Por qué? Porque la conclusión del primer silogismo, Juana no puede lavar, aunque no está escrito Juana, pero estamos hablando, empezamos con si Juana, entonces está suponiendo que Juana es la que no puede lavar. Entonces, si Juana no puede lavar y si Juana no puede lavar, es decir, es la misma premisa en ambos casos, ¿cierto? Sí. Aunque tú presentaste unas premisas no atómicas, pero no importa, porque tus premisas fueron no P implica no Q y no Q implica no R. ¿Ya? ¿Y cuál fue tu conclusión? No P implica entonces no es. No R. No es. Esa fue tu conclusión. Es decir, que lo que básicamente que tenemos nosotros que tener en cuenta es esa cadena silogística, es decir, tener dos
cadenas silogísticas para poder obtener una nueva cadena silogística que va a depender de esas dos que ya tenía inicialmente. Vamos a ver, Heidi, ¿cuál es tu ejemplo? Bien, Gracias, profe. Evelina. Si Luis va al parque, entonces juega. La primera proposición. Si Luis va al parque, entonces Luis juega. Vamos a ponerle juega fútbol. Okay. Para tener un sujeto y un predicado. Ajá. Segunda. Si Luis juega fútbol, que ya lo pusimos, entonces se divierte. Seguimos hablando de Luis. Luis juega fútbol. Entonces se divierte. Entonces Luis se divierte. Como conclusión, si Luis va al parque, entonces se divierte. La conclusión es, si Luis va al parque, entonces Luis se divierte. Muy bien. ¿Y Wandy, cuál era la tuya? Puede ser molecular o atómica. ¿Cómo? Puede ser atómica o de premisa molecular, no importa. No, como tú la pongas, de ahí veremos. Ok, puede ser si los carros son vehículos, entonces tienen ruedas. Entonces, como conclusión, los carros son vehículos, por lo tanto, tienen ruedas. Bueno, lo que pasa es que ahí estás, tienes una doble. Yo tengo una. Yo no colocaría así los carros, colocaría. Okay. Los carros son vehículos, por ejemplo. Exactamente. Los vehículos tienen ruedas. Como conclusión, los carros tienen ruedas. Uh-huh. ¿Cuál sería la otra? Tenemos los carros son vehículos, entonces los carros tienen ruedas. Ok, como conclusión. ¿Y la siguiente? La siguiente. Los vehículos tienen ruedas. No. Recuerda que tienes que construir la cadena silogística para poder hacer el silogismo hipotético. Tienes que empezar con la conclusión de la primera cadena. Sí, sí. Si los carros tienen rueda, entonces. Si los carros tienen rueda, entonces son vehículos. No, es que tú no puedes concluir todavía. Entonces corren, Andy. Entonces. Corren. Corre. Esa no me gusta. Pero bueno, la idea es esa, pues tienen que construir una cadena silogística. Bien, continuemos entonces. La siguiente regla o ley vamos a ver, Evelina. Explícanos la ley del silogismo disyuntivo. ¿Qué es un silogismo disyuntivo?
¿Alguien que nos explique qué es un silogismo disyuntivo? Bueno, profe, yo sé, no tengo la definición, pero entiendo que es que si yo tengo, por ejemplo, a P o Q y tengo a P o R, entonces mi conclusión puede ser Q o R. ¿Se fueron o me fui yo? ¿Cómo es? Te estoy escuchando, pero no, no, ¿Sí? no me convence. No, no, Okay. no hay problema. Estamos para aprender. Félix, vamos a ver. Ok, silogismo disyuntivo Ujú. es aquel donde la premisa fundamental, la premisa principal es una disyunción que no pueden satisfacerse ambas simultáneamente y que esta como que no puede ser cierta concomitantemente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso. Sí, ¿cómo? ¿Con qué se come eso? Dice el teacher. Bien. Una premisa que establece, bien, se establece como una disyunción. Y que estos dos miembros de la disyunción que forman la disyunción no pueden ser ciertas ambas a la vez. Pero, de forma simultánea. O que no pueden ser falsas de manera simultánea. sí, ahí es donde entra en juego lo que es el silogismo exclusivo. Perdón, la disyunción exclusiva. ¿Ya? Que es una o la otra. Una pero no o la ambas. otra, correcto. Pero no ambas. Pero no ambas pero a la vez. ¿cómo yo? Exactamente. Que no es inclusiva, sino que es exclusiva. Que es una o la otra. Ajá. Pero está muy bien. Porque eso es la disyunción. Vamos a utilizar allí la disyunción exclusiva. Todo perfecto, todo bien. Pero ¿y cómo yo aplico el silogismo disyuntivo? ¿Qué necesito? Yo creo que tengo una idea, profe. Dime. Yo necesito que las dos premisas de esa disyunción formen una cadena silogística con diferentes consecuentes. Entonces, al final yo voy a concluir en otra disyunción formada por esos dos consecuentes. Bueno, más o menos. Como dijo Félix, y los dos Félix casualmente, lo que yo debo tener inicialmente es una disyunción entre dos premisas. Y con esas dos premisas tengo que tener dos cadenas silogísticas con diferentes consecuentes. Es decir, P implica R y Q implica S. Y eso me da como conclusión
¿qué cosa? R, R implica S, O, S, O, R. Es decir, la disyunción de los consecuentes. Ya me faltó algo ahí. ¿Ya? Excelente. ¿Entendido entonces lo que es un silogismo disyuntivo? Que se debe de partir esencialmente de dos, de una disyunción, y que esta Y dos cadenas silogísticas y dos cadenas silogísticas que tengan como antecedente las premisas de esta disyunción. A esas dos proposiciones, sí. Exactamente. Y que ahí tengan una conclusión distinta. De ahí se puede deducir la conclusión que va a ser la misma disyunción de las dos consecuentes. Exactamente. Dime, Wander. Me han encaminado en eso mismo que estaban comentando. También se podría decir que la negación de uno nos da la afirmación de la otra, o la afirmación de una puede darnos la negación de otra. ¿Cómo? No te entendí, no te escuché bien. En este caso, como son, como usted lo puso aquí con una implicación, en este caso sí, como están planteados, la afirmación de una da afirmación de la otra. Por ejemplo, si afirmamos que Q, esto nos da como resultado, se afirma R, pero antes de eso yo pensaba otra cosa, por eso yo algo así que me quedaba un poco. Yo pensaba que teníamos que tener una negación de uno, la negación de una para tener como afirmación. Pensaba eso antes de eso. Para que me, No. Recuerden que la palabra silogismo, o sea, lo que es un silogismo es una deducción de la conclusión a partir de unas premisas. Cuando nos hablan de silogismo disyuntivo es porque tenemos que tener unos condicionales, ¿ya? Que son estos que están acá. Y la disyunción es porque los antecedentes de esos condicionales deben estar en disyunción. Es decir, debe formarse una, o sea, yo necesito tres componentes para tener un silogismo disyuntivo, o para aplicar un silogismo disyuntivo tengo que tener tres premisas, podríamos decirlo así. Una disyunción de dos premisas y dos cadenas silogísticas con sus antecedentes deben ser los miembros de la disyunción y a ir a dos consecuentes diferentes. Entonces, si yo tengo tres premisas de esta forma, yo puedo obtener o esta conclusión o esta conclusión. Es decir, construyo a partir de ellos la cadena. No importa el orden. Sí, no importa el orden. Está bien, Luz. Rubén había dicho que tenía problemas de temprano. Bien, entonces eso es lo que es un silogismo disyuntivo. ¿Entendido? Correcto. Entendido, profe. Dime. Algo que pude notar, que me di cuenta, y es que en la primera 5 reglas de inferencia que vimos, con excepción de la regla de adjunción, los resultados de aquella, las conclusiones eran simples. Eran moleculares, atómicas. Exactamente, moleculares. Y veo que ahora después que entramos al silogismo disyuntivo, la regla de adición,
y el silogismo hipotético son resultados como conclusión, son también moleculares. Sí, o sea, el detalle de las primeras 5 reglas de inferencia que vimos es que podemos decir que son para hacer demostraciones directas simples, ¿ya? Correcto. Donde la conclusión es una única premisa atómica. Atómica, en cambio, sí. en estas reglas de inferencia, no necesariamente la conclusión tiene que ser una proposición atómica, puede ser molecular, ¿ya? Molecular, correcto. La combinación de dos atómicos. Exactamente. Bien. Para ver. Ok, vamos a... Otra de las reglas de inferencia es lo que es la ley de simplificación disyuntiva. ¿Ya? La ley de simplificación disyuntiva es parecida a la ley del silogismo disyuntivo, con la única diferencia es que, bueno, aquí vamos a tener también igual una disyunción de 2 premisas y vamos a tener dos cadenas silogísticas, P implica R, con la diferencia que aquí las 2 cadenas silogísticas van a implicar una misma proposición. Y cuando tenemos esto, nuestra conclusión sencillamente es R. ¿Ya? Es decir, que la ley de simplificación disyuntiva, tiene como punto principal la disyunción de 2 premisas, 2 cadenas silogísticas, pero que tienen el mismo consecuente. Y la conclusión, entonces, sencillamente es ese consecuente que teníamos anteriormente. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos el mismo ejemplo que está en el material, dice, ¿vamos al cine o vamos a la playa? Ahí tenemos una disyunción. Vamos al cine, P, vamos a la playa, Q. Esa es nuestra primera cadena silogística, primera premisa. La segunda, si vamos al cine, entonces cenamos pizza. Y la tercera, si vamos a la playa, entonces cenamos pizza. Es decir, que en cualquiera de los casos, ¿qué vamos a cenar? Pizza, esto se leyó, pizza. ¿Ya? Pizza es lo que vamos a cenar. Entonces, el silogismo, la simplificación disyuntiva, lo que dice es que a pesar de que tengamos una disyunción entre 2 opciones, nuestra conclusión tiene que ser única. En cambio, en el silogismo disyuntivo, no. A pesar de que tenemos una disyunción inicial, nuestra conclusión también es una disyunción. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que en todo caso nos hace construir lo que es un silogismo disyuntivo. ¿Se comprende eso perfectamente? Sí, van a tener el mismo consecuente las premisas iniciales. Exactamente. Exactamente. Bien, y otra de las reglas, y creo que es la más fácil, es la ley o las leyes de Morgan. Y las leyes de Morgan lo que dicen es que si usted tiene la negación de una disyunción, eso es equivalente a tener la negación de la conjunción si tiene la negación de una conjunción, eso es equivalente a tener la negación de la disyunción de la negación de cada una de las premisas, y si tiene la negación de la disyunción, ahora sí,
eso es equivalente a tener la conjunción de la negación de cada una de las premisas. Esos son lo que son las leyes de Morgan. Es decir, la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones y la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. ¿Ya? Eso que está ahí. Y eso es lo que se conoce como el conectivo voltea. Sí, el conectivo cambia. El I pasa a ser O y el O pasa a ser I. Okay. Bien. Pero en el resultado se niegan de manera atómica. Sí, de manera atómica. Bien, bueno, yo creo que por hoy está bien hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos entonces el día martes, ¿ya? Que pasen entonces buenas noches y que descansen y tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Me encantó la clase de hoy. Para usted.